Cordial saludo, mi nombre es Alexander Reyes González, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad presento este video en representación del grupo número 11 del curso Instrumentación, donde se da evidencia del desarrollo del paso 2 asociado con el diseño de un sistema de adquisición de datos de temperatura para posterior acondicionamiento en términos de amplificación, filtrado y conversión de señal análoga a digital. De manera que voy a iniciar con la presentación del proyecto. Entonces, para tomar los datos de temperatura se indica el sensor LM35. Este sensor toma el dato de temperatura y entrega un voltaje en una relación de 10 milivoltios por cada grado centígrado que sensa. La guía de actividades pide tener como referencia una temperatura de 45 grados para que de esta manera se haga la amplificación y se logre una salida de 5 voltios, teniendo en cuenta que de acuerdo a la relación citada previamente, pues el sensor entrega 450 milivoltios. El sensor se muestra en esta imagen. Nuevamente, a temperatura de 45 grados, entrega 450 milivoltios aproximadamente, y tenemos la etapa de amplificación. Se utiliza un amplificador de instrumentación, referencia AD620, trabaja con una fuente dual para generar aquí una señal de referencia para uno de los pines y que haga su funcionamiento adecuadamente. Este amplificador de instrumentación pues tiene una característica especial, y es que a través de una resistencia única, hallando un valor según la ganancia requerida, pues se puede garantizar la amplificación de acuerdo a las necesidades particulares. En este caso se requiere amplificar de 0,45 voltios a 5 voltios. En este sentido, revisamos algunos cálculos. Estos son los elementos que se utilizan para el circuito. Tenemos aquí la imagen del sensor que entrega aproximadamente 450 milivoltios y hay que elevarlos a 5 voltios, de manera que la relación de ganancia está en 11,057. Teniendo en cuenta que el AD620 es el amplificador que se utiliza, el fabricante suministra esta ecuación para hallar la ganancia y la resistencia que va a generar esa magnitud. Como se conoce ya la ganancia y este valor de resistencia de referencia, pues simplemente se despeja en la ecuación para hallar el valor de la resistencia requerida. Finalmente, con estos datos el valor es de 4.912 ohmios, que se configura en el circuito y se evidencia el funcionamiento. Nuevamente revisemos en la simulación. 45 grados de temperatura, arroja 450 milivoltios, y el amplificador de instrumentación finalmente facilita los 5 voltios requeridos de acuerdo a la guía de actividades. Una vez se logra la amplificación, se procede a la etapa de filtrado. En este caso se utiliza un amplificador operacional, referencia LM324, en esta configuración, que es para un filtro pasa-baja activo de segundo orden. Entonces tenemos aquí la simulación y la respuesta en frecuencia, donde a un valor de 25 Hz pues se inicia la atenuación de las frecuencias mayores. Esto con el fin de evitar ruidos que puedan afectar el funcionamiento de los dispositivos que ya trabajan con la señal que entrega el filtro. En este caso, el filtro que se utiliza, pues el parámetro de diseño son los 25 Hz de la banda de corte. Habíamos citado el amplificador operacional LM324 y es este filtro con una topología Sallen Key
y pues tiene un parámetro, pues respecto a este filtro hay unas tablas que tienen diferentes parámetros en cuanto a la señal atenuada, y en este caso se toman las variables o las constantes asociadas a un parámetro de 0,5 decibeles. De manera que con esta disposición, asignando un valor a uno de los componentes, en este caso el capacitor número 1, se aplican las ecuaciones para hallar el valor del capacitor número 2 y de las dos resistencias. De manera que se hace el desarrollo matemático y se obtienen los valores para finalmente configurar el filtro. De esta manera pues se aplica aquí como ejemplo una señal senoidal y una frecuencia mayor a la de corte con el fin de evidenciar el funcionamiento de ese filtro. Aquí se observa que a 25 Hz se inicia la atenuación de las frecuencias mayores. Esto hace referencia entonces a la etapa de filtrado y continuamos entonces con la etapa de conversión de análogo a digital. En este caso, a través de este pequeño circuito se simula una entrega de 5 voltios que son utilizados por el conversor análogo digital para generar una escala de 0 a 5 voltios y asignar unos valores de 0 a 255 en números binarios, para lo cual cuenta con 8 bits, cada uno con dos posibles estados. Entonces, si tenemos en cuenta esas características, dos posibles estados elevado a la 8, que es el número de bits, pues nos dan los 256 posibilidades, de 0 a 255. Entonces vamos a confirmar que el valor máximo en este caso es de 255. Tenemos un voltaje de 5 voltios y debemos ver los bits en este sentido, de abajo hacia arriba, como el más significativo y el menos significativo. Esto nos permite determinar que para poder obtener 256 se requiere de 8 unos. Vamos a verificarlo. Si pasamos estos 8 unos a formato decimal, evidenciamos que efectivamente tiene el valor de 255. Si iniciamos la reducción del voltaje hasta que haya un primer cambio, vamos a verificar que el valor es de 254. Entonces, del más significativo al menos significativo, tendríamos 7 unos y un 0. $254. Una reducción más. Ok, ya cambió la configuración de los LEDs. Se supone que debería ser el 253. En este caso son 6 unos, un 0 y un 1. Seis unos, un 0 y un 1. 253. Podemos reducir un poco más. Ok, ya cambió nuevamente. En este caso tendríamos 6 unos y 2 ceros. 252. Vamos para el 251. Ok, ya cambió. Sería entonces 5 unos, un 0 y 2 unos. 251. Y finalmente hallemos el de 250, un cambio más. Ok. Tendríamos 5 unos, un 0, un 1 y un 0. Se hace la conversión y efectivamente tiene un valor de 250. En este caso entonces, para una escala de 0 voltios a 5 voltios, se tienen 256 posibles valores para poder asignarlos en ese rango. Esto que sale de 8 bits, cada uno con dos posibles estados. De esta manera pues se hace la conversión análogo-digital. Finalmente podemos mostrar el circuito completo donde está la captura de datos, la etapa de amplificación, filtrado y finalmente la conversión análogo a digital. Podemos ver aquí el funcionamiento. Aquí podríamos cambiar el valor de temperatura que va a cambiar aquí la salida del amplificador.
Este va a ser el filtrado y la conversión a digital según el número de bits en función del voltaje. Con esto esperamos dar evidencia de cumplimiento de la actividad y de correcto funcionamiento del sistema diseñado. Gracias por su atención.